Muy buenos días chicos, vamos a empezar nuestras clases virtuales. Les habla su profesor Mijail Cornejo. El día de hoy vamos a hacer las clases del tema del Capacuna. ¿Qué es el Capacuna? El Capacuna es la lista oficial de los incas. Mira, cada uno de estos incas tiene una panaca. ¿Qué es una panaca? Es su familia, ¿no es cierto? Entonces existen 13 familias, 13 incas. ¿Ya? Vamos a encontrar a grandes rasgos primero la evolución histórica de los incas. Uno, el periodo de los comienzos legendarios de los curacascos. El periodo de la Confederación Cusqueña o del Reino Inca. Periodo imperial histórico. El de la expansión o apogeo, ¿cierto? Pero donde se va a formar ya imperio. Y el último tenemos el periodo de la decadencia o de las guerras civiles. Muy bien. Vamos a ver entonces al primer Inca. Tu primer Inca es tu amigo Manco Cápac, también conocido como el jefe poderoso. Es el fundador del Cusco, pero en ese tiempo, antes de fundar el Cusco, lo llamó Ajamama, ¿no es cierto? Ahí vamos a poner, fundador del imperio incaico. Bueno, va a fundar, va a comenzar el comienzo de los incas, ¿no es cierto? Se afincó en Acamama, Cusco. Derrotó a los ayllus, guayas, lares y poques. Construyó el Inti Cancha, primer templo del sol. ¿No es cierto? Más adelante, ese Inti Cancha, que era el principal templo, se va a pasar a llamar Coricancha, el más importante de todos los templos. ¿Ya? Ese es el primer Inca, Manco Cápac. El segundo es Sinchiroca, llamado demasiado poderoso, ¿no es cierto? Es el primero en ceñirse la mascaipacha. La mascaipacha es el símbolo que representa a los incas, ¿no es cierto? Va en su cabecita. Ellos ponen así. Tiene sus orejeras. Acá tenemos la mascaipacha, como una corona. Instituyó el Guaraichicu. El Guaraichicu es una ceremonia en la cual te vuelves hombre, ¿no es cierto? Es una competencia así atlética, donde si pasas, te vuelves hombre. Después, el primero en realizar el primer censo. Cambia el nombre de Acamama por el del Cubusco. Ese es tu amigo Sinchi Roca. Muy bien. Después tenemos el periodo de Confederación Cusqueña. El periodo de Confederación Cusqueña vamos a encontrar a tu amigo Choque Yupanqui, llamado también zurdo memorable. ¿Ya? ¿Qué hizo tu amigo Yoke Yupanqui? Dice que embellezó el Intiguase, la Casa del Sol. Creó el Catu, es un mercado público, como un mercado de una plaza, así. Realizó la conquista fuera del Cusco. Y comenzó a expandirse fuera del Cusco, a salir. Luego tenemos a tu amigo Maita Cápac, donde está el poderoso, dice. Primero en llegar al mar, fundó Moquegua y Arequipa, según Garcilaso de la Vega. Conquistó el Contisuyo. La historia lo recuerda como el Hércules andino, pues decía que tenía mucha fuerza y había nacido a los 5 meses. Con 5 meses había nacido. Y había nacido como si fuera un niño de 5 años, ya grande y fuerte. Por eso le decían el Hércules andino. Siguiente. Tenemos a Capac Yupanqui, poderoso, memorable o perdurable. Dice que tu amigo Capac Yupanqui conquistó condes suyos, Rucanas, Lucanas, Nazca. Al ser asesinado, el hijo de Capac Yupanqui, se extinguió el predominio de los Hurin. Había dos tipos de dinastía, Urin y Hanan. Hurin quiere decir abajo y Hanan quiere decir arriba. ¿Ya? Con tu amigo Capac Yupanqui termina la dinastía Hurin. O sea, profesor, ¿todos los anteriores eran Hurin? Sí, todos los anteriores incas fueron dinastía Hurin. Ah, y ahora vamos a empezar otra dinastía, la dinastía Hanan, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? ¿Quién comienza con la dinastía Hanan? Tu amigo Inca Roca, ser luminoso, dice. Primero en llevar el título de Inca. Ahora se va a llamar de en adelante Incas, ¿no es cierto? Le aumenta su nombre, Inca, Inca Roca. Primero en llevar el título de Inca. Con él se inicia la dinastía Hanan en el Cusco. Siguiente. Yaguarhuaca, el que llora sangre.
Supuestamente Yahuarhuaca había sido raptado de niño y cuando sus enemigos lo tenían, notaron que sus ojos estaban cubiertos de sangre. Por eso lo devolvieron. Ya, por eso recibe el nombre de el que llora sangre. Dice que conquistó Chucuito, Desaguadero, Omasuyo y Huancané, ¿no es cierto? Después de él tenemos a tu amigo Huiracocha, espuma de las aguas o el salvador del imperio. Huiracocha recibió ese nombre porque él soñaba con que Dios Huiracocha le venía a visitar por las noches. Por eso se colocar ese nombre Huiracocha. Él tenía a su hijo que iba a heredar su reinado, iba a pasar al siguiente inca. Recuerda que el imperio de los incas es un cogobierno, ¿ya? ¿Cómo cogobierno? Había dos gobernantes, el inca y su hijo, el auqui. Auqui es cuando es soltero, un inca soltero, pero cuando está casado le dicen inga. ¿Ya? Entonces estaba considerado como que era un cogobierno. Su Aoki siempre estaba detrás de él, viendo, acomodiéndose, o sea, aprendiendo cómo gobernar. ¿Ya? Su Aoki de él era el indio Urco, el Inca Urco, pero lamentablemente va a pasar algo malo. ¿Ya? ¿Qué va a pasar, profesor? Van a ser derrotados por los chancas, ¿ya? Y van a atacar el Cusco y el Huiracocha tiene que retirarse. Y Urco y Huiracocha los dos están escapando corriendo porque les van a matar. Es cuando su hijo menor, Pachacútec, se para y dice, yo mismo soy. Y les echa en cara, ¿ya? Le dice que su gobierno, los chancas, invaden Cusco. Sometió a los Pocles y a las Lucanas. Afianzó la conquista del altiplano del Callao, ¿no es cierto? Pero cuando pasó esto de que te digo la rebeldía, cuando donde tu amigo Pachacútec se paró contra los chancas, cambiaron las cosas y ya no iba a heredar el Inca Orco, el imperio. Ahora todas las panacas reales designaron a que se iba a ser dominado por el mismo Pachacútec, ¿ya? Y ese es el periodo, comienza el periodo de expansión o el periodo imperial de los incas. Entonces tenemos ahí a tu amigo Pachacútec, transformador del mundo andino, el que marca época. ¿Ya? Tu amigo Pachacútec hizo un montón de cosas. Derrotó y conquistó a los chancas, a los lupanas, a los cayos, a los tarapacá y Tucumán y a los tiahuanaco de Bolivia. ¿Ya? Estableció el runasimi como idioma oficial del imperio y la adoración a un solo dios, al dios Huiracocha, y la construcción del Cusco. O sea, comenzó a construir construcción de lo que conocemos como Sacsayhuamán, conocemos como Machu Picchu también, ¿no es cierto? Ya. Ahora tenemos a tu amigo Tupac Inca Yupanqui, resplandor, resplandor luminoso. Dice que tu amigo Tupac Inca Yupanqui es conocido como el Inca navegante, ¿ya? Dice que su expansión marítima hasta las Islas Galápagos y posiblemente hasta Oceanía. Creó los Yanaconas, creó los Tótricos, gobernantes de provincias. Mm. Esas provincias te reciben el nombre de guamaníes, por si acaso. Siguiente. El Huayna Cápac, mozo, poderoso. Dice que Huayna Cápac va a ser el final, ¿ya? De la parte imperial, va a ser el final de la época de gloria para los incas, dice. Que también recuerda que en esta época también llegaron recién los españoles acá al Perú, recién va a comenzar a llegar, ¿ves? Y él tuvo noticias y además se cruzó con los españoles. Dice que llevó al imperio a su máxima expansión. Por tal razón su nombre adquirió una nueva acepción, el sol en el cenit. Su sucesor, Ninan Kuyoshi, murió de la misma enfermedad de su padre, viruela o sarampión. Esta viruela o sarampión fue traída por los europeos, ¿no es cierto? Y al no tener defensas los pobres incas, estos dos, el Auqui y el propio Inca, mueren. Ninan Kuyoshi, que era el Auqui de tu amigo Inacapac, muere. Y cuando están muertos, ¿quién iba a heredar? ¿Quién iba a heredar el imperio de los incas? Dice que es el primer inca en tener noticias de los españoles, ¿no es cierto? Eh, tu amigo Huayna Cápac había fundado otra ciudad, otra capital llamada Tumibamba.
¿ya? En Tumibamba había tenido un hijo. Su nombre de ese hijo era Atahualpa. Y su otro hijo llamado Huáscar. Entonces, mira, tu amigo Atahualpa era un pihuichiri. ¿Qué es un pihuichiri? Mira, te estoy diciendo claramente. Es los hijos del Inca, pero no de la Coya. La Coya es la esposa oficial del Inca. O sea, profesor, ¿con una concubina? Sí, él no tiene derecho. Entonces, tu amigo Atahualpa no tiene derecho para ser Inca, porque él es un, que te dije, un pihui chiri, no puede ser Inca. ¿Y tu amigo Huáscar, profesor? Ah, Huáscar sí es hijo de la Coya. Él sí es el segundo hijo de tu amigo, del Inca. Así que normalmente puede ser. Ya, así que tu amigo Huáscar le van a colocar su Mascaipacha. Dice que se produjo las guerras civiles entre Huáscar y Atahualpa. Comenzó la crisis del imperio entre los dos. Se coloca la Mascaipacha en el Cusco. Tu amigo Atahualpa, el guerrero valiente. ¿Ya? Sus generales Quisquis y Calcuchimac saquearon el Cusco. Se cometieron grandes crímenes en contra de la panaca de Huáscar. Ordenó dar muerte a su hermano Huáscar en el río Andamarca. Y luego él va a ser muerto por los españoles. ¿No es cierto? Esos son los principales o los únicos incas, 13 incas en total, ¿no es cierto? 13 incas. Profesor, pero yo escucho que son 14. Si hay un inca más que si quieres tú verlo, lo vas a notar cuando vayas alguna vez a la Plaza Cajamarca. Hay 14 estatuas de cada inca, ¿ya? Este inca es conocido como Amaru Yupanqui. Amaru Yupanqui es hijo de Pachacútec, pero era muy, muy inocente, muy bueno para gobernar. No le dieron el título de Inca. Es más, se quedó sin panaca real. Entonces, de todos los incas, es el único que no tiene panaca real. ¿Te das cuenta? Así que no lo consideran Inca al pobre. Muchas gracias. Ah, recuerda, ahí no terminan los incas. Vamos a tener después a más incas, pero ya no van a ser incas así históricos, van a ser incas ya nombrados por los españoles, incas que se nombraron a sí mismos, ya no va a ser igual. Tenemos, ¿no es cierto?, los incas nombrados por los españoles y los incas de Vilcabamba, por ejemplo, ¿no es cierto? Muchos de esos temas son mucho más adelante, así que nos vamos a ver la próxima clase. Desarrollan la práctica que se les ha dejado. Recuerden que pueden preguntar cualquier cosa. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima.